Canal 7 y la Universidad Católica de Santiago del Estero presentan al Padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad. ¿Cómo están? Buenas noches. Primer encuentro que tenemos con el Padre Ariel Álvarez Valdés para tratar de encontrar a través de él una nueva forma que la Iglesia Católica tiene de leer y de interpretar la Biblia, para mostrarnos, en definitiva, la otra cara de la verdad. El Padre Ariel Álvarez Valdés es licenciado en Sagradas Escrituras, recibido en la Facultad de Jerusalén, allá donde están los lugares sagrados de nuestra fe cristiana, allá donde se desenvolvieron los acontecimientos más importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Allá el Padre Ariel Álvarez Valdés aprendió esta nueva forma de la Iglesia Católica de presentar las Sagradas Escrituras y las ha traducido a través de 7 libros que incluyen más de 50 artículos que se han publicado en diferentes países del mundo, que han sido traducidos a muchos idiomas. Las enseñanzas del Padre Ariel han trasvasado seguramente las fronteras de la República Argentina. Pero indudablemente lo que el Padre Ariel presenta en todos estos años que se ha dedicado a la investigación, al estudio y a la divulgación de esta nueva forma de la Iglesia Católica de leer y de interpretar la Biblia, ha creado polémica, sin lugar a duda. Y creo que eso va a quedar muy claro a lo largo del desarrollo de este ciclo que estamos empezando esta noche. ¿Cómo le va, Padre Ariel? Un gusto de compartir esta primera jornada con usted. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Y hoy vamos a empezar este ciclo tocando un tema que yo no sé si hace a la vida de la gente, pero que estoy absolutamente convencido sí hace a los miedos de mucha gente. Me estoy refiriendo a la posesión diabólica. Y en eso tengo una inquietud. ¿Cómo es esto de la posesión diabólica? Para que el diablo me posea, para que el diablo tome mi ser, para que el diablo se apodere de todo lo mío, ¿yo debo hacer un contrato con él? ¿Debo hacer una invocación? ¿Debo rezarle al demonio? ¿O simplemente puedo ir caminando por la calle y el diablo tomarme y hacerme suyo? ¿Cómo? ¿Usted puede darme una explicación respecto a esto? Bueno, la gente comenta mucho sobre el tema de la posesión diabólica y hay diferentes formas de presentar esta posesión. Algunos dicen que porque se hace un pacto especial con el diablo, otros que porque uno anduvo en cosas raras. Pero la respuesta a tu pregunta sería la siguiente, y para hacerla simple: no existe la posesión diabólica. Jamás ha existido la posesión diabólica. Y no me refiero a un caso particular, a esta persona, a la otra. Nunca en la historia de la humanidad nadie estuvo poseído por el diablo, ni lo va a estar jamás. Perdóneme, ¿podemos ir por partes? ¿Podemos ir por partes? ¿Usted vio la película El Exorcista? Sí, por supuesto. Claro que sí. La he visto todos los años con los alumnos de la universidad, la estudiamos, la analizamos, la comentamos a la película, vemos los fenómenos que aparecen ahí en la chiquita esta que está poseída, claro que sí. Ahora, padre, esta película parece que se queda chica, que queda corto en sus argumentos comparado con la realidad, con hechos que han sucedido en el mundo, que han sucedido en la Argentina, que han sucedido en Santiago del Estero, donde hay testigos presenciales que han observado todos estos fenómenos extraordinarios que puede producir una persona poseída. ¿Vos has visto alguna vez algún poseído? No, ni quiero verlo. Pero conoce los fenómenos que se dan, ¿verdad? Hay testigos presenciales que dan testimonio de eso. Sí. Vamos por parte, vamos a pensar lógicamente.
Cuando se habla de la posesión diabólica siempre se piensa que el diablo se mete dentro de una persona. Ahora yo te pregunto, ¿Dios puede poseer a una persona? ¿Dios puede meterse dentro de alguien y quitarle la libertad, anularlo y decir, de ahora en adelante vos vas a ser buenito, yo te voy a hacer bueno, te voy a obligar a que seas bueno y te manifiestes siempre bueno? ¿Puede poseer a una persona? No, Dios no puede, porque Dios lo creó al hombre libre y respeta esa libertad. Pero el demonio o el diablo no tiene por qué cumplir esos parámetros. Dios no puede poseer a una persona porque Dios nos ha creado libres e inviolables, y por lo tanto el principio que Dios ha dejado en todo ser humano es que es inviolable. Nadie puede meterse por la fuerza dentro de él. Y si Dios, que es todopoderoso, que es omnipotente, que todo lo puede, no puede poseer a un ser humano, ¿cómo el diablo, que es una criatura inferior, subordinada, con mucho menos poder, va a poder meterse dentro de una persona? Eso es totalmente absurdo, es ilógico pensar eso. Además, sigamos pensando, el diablo es un ser espiritual. Sí. Yo soy un ser físico, yo tengo un cuerpo material, el diablo tiene un cuerpo espiritual. ¿Cómo el diablo, que es espíritu, va a poder poseer una materia? ¿Cómo va a poder levantarme en el aire, hacerme echar espuma por la boca, mover la cabeza, cambiar la voz? Nada espiritual puede poseer lo físico, porque lo espiritual traspasa lo físico. Eso es imposible y es absurdo. Usted dice que el diablo tiene el doble de lo que tengo yo, porque yo tengo cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Pero el diablo no tiene lo más importante, lo más fuerte, lo más poderoso. No, lamentablemente creemos que el espíritu es más importante que el cuerpo. Eso es una mentalidad, vamos a llamarle así, que empobrece el cuerpo. El cuerpo es tan importante como el alma. A veces nosotros creemos que el alma es más importante que el cuerpo, que los valores espirituales son más importantes que los corporales. No, para Dios el cuerpo y el alma son igualmente importantes, y por lo tanto el diablo, por ser espiritual, no es más poderoso que yo. Yo tengo más poder que el diablo, y el diablo lo único que puede hacer hacia mí es tentarme, nada más. Pero poseerme, meterse dentro de mí, no puede. Pero esto no significaría que todo ser espiritual es inferior a mí. No, por supuesto que no. Dios es un ser espiritual, pero Dios es eterno y por lo tanto es todopoderoso. Nunca ha existido, no ha tenido origen, no va a tener tampoco fin. En cambio el diablo es una criatura igual que yo, ha sido creada por Dios igual que yo, nada más que es inferior a mí en cuanto a poder, porque él tiene solamente su espíritu. En cambio yo tengo espíritu y tengo materia, por lo tanto el diablo jamás va a poder poseer mi materia. Pero además sigamos pensando, toda persona que se ha bautizado tiene adentro el Espíritu Santo, o sea, Dios. Dice la Biblia que toda persona bautizada es templo del Espíritu Santo. Ahora, si yo soy templo del Espíritu Santo, ¿el diablo puede pasar a vivir dentro de mí? ¿Dios y el diablo pueden habitar en la misma casa, bajo el mismo techo? ¿Dios y el diablo pueden convivir dentro del mismo templo? Eso es absurdo. Por lo tanto, ninguna persona que tenga adentro a Dios puede jamás ser poseída por el diablo. Por lo tanto, hoy la Iglesia piensa con mucha más coherencia que es imposible la posesión diabólica, que jamás el diablo puede poseer. ¿Y no ha existido nunca en la historia? Nunca ha existido. Por lo tanto, todos estos fenómenos que nosotros vemos no tienen nada que ver con el diablo. Aparte, si vos te pones a pensar, yo te preguntaba si vos has visto alguna vez algún poseído, pero si le preguntáramos a las personas, ¿alguna vez han visto un poseído por el diablo? Van a decir sí. Yo les diría, ¿y cómo saben que era el diablo el que producía esos fenómenos? Uno ve las cosas raras que se producen y que aparecen, pero nosotros vemos los efectos, pero la causa, lo que hay por atrás, lo que por atrás está produciendo esos fenómenos, eso nadie lo ve. Pero debo suponer que estoy frente a un hecho sobrenatural, porque no es común que una persona manifieste esos efectos. Pero ¿de dónde sacamos que es el diablo el que está produciendo eso? Eso lo tengo que creer por fe, pero no es que realmente sea así. O sea, nuestra fe, la gente que tiene fe en el diablo puede creer que el diablo está produciendo eso, pero también, y aquí viene lo importante, hoy la ciencia ha avanzado tanto y ha evolucionado tanto que hoy los científicos explican que todos esos fenómenos que antiguamente eran atribuidos al diablo hoy están explicados. O sea, empecemos, vamos por parte. Esos fenómenos que la gente ha visto existen, son reales. Existen y son reales. Las manifestaciones que la gente dice haber visto en una persona son han ocurrido. Todos posibles de ocurrir. Pero ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la respuesta que tenemos que hacer. La mentalidad primitiva le atribuía al diablo. Un ser se metió dentro de mí y me hace producir esos fenómenos. Hoy la ciencia ha estudiado, clasificado, catalogado, analizado cada uno de esos fenómenos, incluso reproducidos en laboratorio, y hoy les ha dado un nombre especial a cada uno y por lo tanto son todos fenómenos producidos por la mente humana. ¿Qué ciencia? Una ciencia nueva que se llama la parapsicología es la que estudia todos estos fenómenos que se llaman fenómenos paranormales. Ah, sí, escucho muchos por radio, veo a veces por televisión a los parapsicólogos. Pero cuando hablo de la parapsicología no me refiero a los parapsicólogos, estos que se presentan con un titulito en la puerta, estos son todos chantas que quieren engañar a la gente y sacarle su dinero. No me refiero a estos parapsicólogos, me refiero a la parapsicología como ciencia.
La ciencia de la parapsicología enseña que la mente humana tiene un poder tan grande sobre mi organismo que mi mente puede provocar ciertos fenómenos en mi cuerpo. Pero tanto como, por ejemplo, para que una persona se levante del piso y quede suspendida en el aire. Hoy se sabe que la mente humana tiene un poder muy grande, tan grande que es capaz de producir todos estos fenómenos que antes no se sabía quién los producía. Por ejemplo, la mente puede hacer que alguien se levante en el aire, eso se llama levitación. La mente humana puede hacer que una persona provoque ruidos en la puerta, en el techo, en las paredes, eso se llama tiptología. La mente humana puede mover objetos, puede mover una copa, un vaso, no sé, ¿alguna vez has visto una casa embrujada? Si alguna vez... Por lo menos me han contado, no, yo no vi. Varias veces me han llamado a mí para hacer un ¿Usted exorcismo en las casas embrujadas, son terribles. Vos ves un cuadro que se mueve, un ladrillo que entra por una ventana y sale por la otra, las cosas que se caen. ¿Eso quién lo está provocando? Alguien de la casa, con su mente, está provocando estos fenómenos. Lo que pasa es que estos fenómenos son fenómenos inconscientes, ingobernables e irreproducibles. Ahora, ¿y usted cuando entra a una casa embrujada que ve que ocurre todo eso, qué hace? ¿Dice llamen a un psiquiatra? No. ¿Alguien está loco acá? Algunas de las personas, por algún tipo de presión psicológica o por algún desequilibrio emocional, está provocando esos fenómenos. Lo que hay que hacer es hacerla relajar, hacerla serenarse, calmarse, tranquilizarse y los fenómenos desaparecen. Bueno, padre, pero usted nombra levitación, dijo que se llama. Levitación, el levantarse. En el aire, sí. Ahora, hay otros fenómenos que hasta son mucho más espectaculares, le diría yo. Gente que, como la película El Exorcista lo muestra, y hay testimonios vivos de eso, se escribe en el cuerpo. Eso se llama dermografía. La mente humana puede provocar escrituras en la piel, incluso a nivel ordinario. Vos has visto que cuando una persona está preocupada mentalmente o psicológicamente atribulada, le aparecen ronchas en los brazos, en las piernas, le aparece sarpullido. Cuando uno va a veces al dermatólogo, lo primero que le preguntan, ¿usted anda nerviosa, anda tensionada? Porque la mente humana, las preocupaciones hacen que nuestro cuerpo tenga ciertas características. Si eso lo hace una preocupación ordinaria, desequilibrios psicológicos pueden llegar incluso a hacer que se escriba en la piel, se escriba en los brazos y que aparezcan hasta incluso palabras. Por eso en la película del Exorcista, cuando la chiquita aquí escribía la palabra ayúdenme, ayúdenme, es un fenómeno paranormal que la mente humana no puede hacer. ¿Y el cambio de voz? Eso se llama ventriloquia parapsicológica. ¿Cómo? Perdón. Ventriloquia parapsicológica. O sea que la mente humana puede hacer que yo cambie la voz, que tenga otro timbre del mío acostumbrado. Una persona de sexo femenino puede tener una voz masculina, o al revés, una persona de sexo masculino una voz femenina. Puede uno despertar capacidades mentales para conocer cosas que están sucediendo en otra parte, se llama clarividencia. Para conocer el futuro se llama precognición. Vez pasada leí en un diario, por ejemplo, que una chica en Salta, creo, encendía fuego con los ojos. Perfecto, se llama pirogénesis. Ah, ¿también está explicado eso? Eso está explicado por la parapsicología. La mente humana en determinados momentos puede hacer que uno pueda prender fuego cosas de afuera. Se dice que con la vista, no es que uno ve y prende fuego, es la mente humana la que está provocando ciertas manifestaciones de fuego, se llama pirogénesis. La mente humana puede provocar olores agradables o desagradables en una habitación, se llama osmogénesis. Todos esos fenómenos que aparecen en la película del Exorcista, hoy todos están estudiados, clasificados, analizados por la ciencia. ¿Alguna vez lo llamaron para que se enfrente con alguien que supuestamente estaría poseído por el demonio? Sí, varias veces. ¿Y qué hizo usted? Lo único que no he hecho es un exorcismo. ¿Por qué? Porque hacer un exorcismo hace mal. Porque una pobre persona que cree que está poseída por el diablo, si yo encima la acuesto, la pongo en una camilla, le pongo las manos y le digo sal demonio, sal demonio, sal demonio, peor la estoy convenciendo de que tiene adentro un espíritu que la está poseyendo. Lo que yo tengo que hacer es convencerla de que no tiene nada, de que esos fenómenos son fenómenos producidos por ciertos desequilibrios emocionales o afectivos, pero que no tienen nada que ver con el diablo. Incluso hacer este tipo de exorcismos, yo muchas veces he curado a gente que supuestamente ha venido poseída por el diablo. ¿Sabes cómo la he curado? ¿Cómo? Enseñándole que lo que tenían adentro no era producto del diablo. Yo he conocido gente que le han hecho muchísimos exorcismos y que no la han podido curar y han venido a charlar y yo les he mostrado la Biblia y les digo, miren, según la Biblia, nada de esto es posible. Estos eran enfermos, era así o así de esta manera. Entonces la gente me decía, padre, esto nunca me han dicho, primera vez que siento que no puedo estar poseída, o sea que no tengo nada, y se iban y nunca más sentían los fenómenos. Pero si yo les llego a decir que adentro tiene un demonio, todos los fenómenos van a volver a aparecer. Hasta aquí los argumentos son sólidos, pero como usted comprenderá, me quedan muchas preguntas, porque usted acaba de nombrar la Biblia, y en la Biblia hay casos específicos
que nombra de endemoniados y de exorcismos realizados por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le voy a pedir una pausa. Veo que lee la Biblia. Voy a pedir, no, me obligó a leer usted para este programa. Voy a hacerle una pausa muy corta y en un instante seguimos el tema, ¿sí? ¿Cómo no? Padre, usted decía en el bloque anterior, tocaba un tema clave de esto que estamos hablando, que es la Biblia. Los evangelios muestran muchísimos casos de endemoniados, y lo dice bien claro, endemoniados, poseídos. Y Jesús va a curar endemoniados, va a tratar el tema, va a realizar exorcismos, va a expulsar demonios. ¿Qué explicación tiene eso entonces desde el punto de vista que usted lo está planteando? Para entender lo que el Evangelio quiere explicar con esto de los demonios, hay que tener en cuenta la medicina de la época de Jesús, que no es la misma de la medicina de nuestros tiempos. En la época de Jesús, la medicina era primaria, muy elemental, se limitaba a lo observable. Y en la época de Jesús, los judíos veían dos tipos de enfermedades. Vamos a llamarlas las enfermedades externas y las enfermedades internas. ¿Qué era una enfermedad externa? Aquellas cuyas causas estaban a la vista. Por ejemplo, un paralítico, se sabe por qué no camina, le falta una pierna, se ve. Un manco, se ve que le falta el brazo. Un leproso, se ve que externamente tiene las carnes comidas. Todos estos personajes nunca están endemoniados porque se ve la enfermedad, se ve cuál es el problema que tiene, se ve cuál es su discapacidad. Un ciego, por ejemplo, nunca es un endemoniado en el Evangelio porque se ve que tiene un problema en la vista. Pero de repente aparece un mudo. ¿Por qué un mudo no habla? Por fuera es igual a cualquier persona, tiene la boca, la lengua, tiene todo, pero no puede hablar. ¿Cuál es la respuesta? Tiene un demonio. De repente aparece un sordo. ¿Por qué el sordo no puede oír? Por fuera es igual a cualquier persona, pero le gritan, no oye nada. Tiene un demonio. De repente aparece un loco. Un loco por fuera es igual a cualquier persona, pero hace cosas extrañas, se tira al piso, habla cosas incoherentes, tiene un demonio. Entonces, cuando las causas eran desconocidas, eran internas, se decía tiene un demonio. O sea que los demonios no eran, digamos, seres que se metían en la persona, sino que la medicina de la época de Jesús inventó la palabra demonio para explicar todas las enfermedades internas. Yo entiendo la ignorancia de la época en cuanto a medicina, pero Jesús era Dios, sí, y por lo tanto conocía todo, sí, conoce todo, sí, y él sabía de qué se trataba, y sin embargo él realizó exorcismos. Sí. Bueno, lo que pasa es que Jesús no vino a enseñar medicina, sino vino a enseñar teología, vino a enseñar religión. Por lo tanto, cuando le traían a un loco, no les decía, muchachos, esta persona es un disminuido mental o tiene oligofrenia o ha somatizado una neurosis, no se ponía a explicarle medicina. Decían, ¿ustedes creen que está endemoniado? Yo lo curo. ¿No lo estaba confundiendo a la gente? ¿No lo estaba engañando a la gente? No, porque Jesús se mantuvo en el nivel mental de aquella época. Si en aquella época pensaban que esta persona tenía un demonio, Jesús se mantenía en el lenguaje que ellos tenían, no podía imponerles desde afuera una cultura. Entonces se mantuvo en la cultura de la época y les explicaba, ¿ustedes creen que tiene un demonio? No importa, yo lo voy a curar. Pero lo que importaba era el mensaje que Jesús dejaba. Frente a Jesús, todos los males desaparecen. Frente a Dios, todo mal se aniquila. Pero, Padre, hay hechos puntuales y concretos en los evangelios, sí, donde Jesús no solamente va a realizar un exorcismo, sino que va a hablar con el demonio que está poseyendo a esa persona, va a recibir una contestación, va a increparlo. ¿De qué estamos hablando entonces? Si era una enfermedad, ¿con quién habla Jesús? Tenemos, por ejemplo, el caso de... El endemoniado de Gerasa, ¿puede ser? El endemoniado de Gerasa en San Marcos, en el capítulo 5, tenemos un famoso caso en el que a Jesús se le presenta un hombre que aparece como endemoniado. Pero si nosotros vemos las características que tiene este endemoniado, es un loco. Dice que lo ataban con cadenas y que él rompía las cadenas, que tiene una fuerza impresionante, que vivía en medio de los cementerios, que se golpeaba con piedras. Todas las características que presenta el evangelio de este hombre era sintomatología de una persona deficiente mental, o sea, era un loco. Y no solamente la descripción que se da nos muestra que es un loco, sino que dice el mismo evangelio que cuando Jesús le expulsa el demonio, este hombre queda en su sano juicio.
O sea que si el mismo Evangelio nos dice que cuando Jesús expulsa el demonio queda en su sano juicio, nos quiere decir que antes estaba loco. El mismo Evangelio se encarga siempre de mostrarme qué enfermedad tenía. Por ejemplo, dice, le trajeron a Jesús un endemoniado mudo. O sea, era un mudo. Le trajeron a Jesús un endemoniado sordo. O sea, era un sordo. Siempre el Evangelio, para que nosotros no nos confundamos, nos aclara qué tipo de enfermedad interna tenía. Pero en este pasaje del endemoniado de Gerasa, ¿con quién habla Jesús y quién le responde a Jesús? Porque hay un diálogo entre el demonio y nuestro Señor. Sí, a Jesús se le aparece este hombre y entonces comienza el demonio que estaba dentro de este hombre, lo empieza a increpar a Jesús, sí. Y entonces cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas?, el demonio que tenía adentro le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. En realidad Jesús está conversando con el mismo loco, con la misma persona, nada más que esta persona tenía seguramente un trauma de sentirse disminuido mental. Complejo de inferioridad. Un complejo de inferioridad, y entonces tenía la necesidad de sentirse alguien importante, como hoy muchos locos, ¿por qué se creen Napoleón, se creen San Martín, se creen algún personaje grande de la historia? Porque eso les da importancia, sería una especie de delirio de grandeza. Entonces este hombre se presenta, somos legión, o sea, una legión era una tropa de 600 soldados romanos, somos 600 personas que estamos adentro mío. O sea, este hombre loco lo que quería decir era que un personaje tan importante que formaba una legión romana, pero es el mismo loco el que está hablando con Jesús. Discúlpeme, padre, ¿no? Voy a recurrir a la Biblia y quiero ir al mismo tema, capítulo 5, pero voy al versículo 11. Sí. Permítame leerlo. Allí había una gran manada de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron, mándanos a esta manada y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces, los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En ese mismo instante, dicha manada se arrojó al lago desde lo alto del precipicio y allí se ahogó. El Evangelio es claro. Algo salió del cuerpo de este hombre, algo entró en los cerdos, algo existe, por lógica. Sí. A Jesús se le presenta un loco, se le presenta una persona, un enfermo mental. Y este hombre está creyendo que tiene adentro un espíritu que lo está perturbando, un espíritu inmundo. Jesús ve al lado una piara de cerdos. Y entonces Jesús piensa, para los judíos el cerdo es el animal impuro por excelencia, los cerdos representan la impureza, la suciedad más grande. Entonces Jesús dice, si yo lo convenzo a este hombre que está creyendo que tiene una impureza adentro, que le saco la impureza, entra dentro de los cerdos y los cerdos se aniquilan, cuando él vea que los animales impuros se aniquilan, él va a pensar que su mal se ha aniquilado. Entonces Jesús, con una excelente pedagogía, Jesús es un genio para esto, recurre como un gran psicólogo para convencerlo de que su mal ha desaparecido. Padre, la posesión diabólica no existe, la posesión diabólica no ha existido nunca. Nunca ha existido. Más allá de los casos que uno pueda haber visto, usted lo acaba de explicar, hoy la ciencia los explica. Entonces, cuando alguien venga, por ejemplo, a usted sacerdote, a buscarlo, a decirle estoy poseído por el demonio, ¿usted qué le dice? ¿Vaya a un psiquiatra? No, le puedo explicar que no existe la posesión diabólica y que jamás ha estado poseída ni esa persona ni nadie, porque nunca en la historia de la humanidad se metió el diablo dentro de nadie. Eso es imposible. Padre, ¿y el exorcismo? Porque la Iglesia Católica ha tenido o tiene en su ritual el exorcismo. Ya no lo tiene ha practicado el exorcismo. ¿Desde cuándo? Desde el año 1984 no existe el exorcismo en la Iglesia Católica. No sé si sabías que el Papa Juan Pablo II, cuando elaboró el nuevo ritual de la Iglesia Católica, ha eliminado el exorcismo. Por lo tanto, ya no existe el exorcismo dentro de la Iglesia Católica. Discúlpeme, padre, pero exorcismos se hacen hoy en el mundo, exorcismos se hacen en la Argentina, exorcismos se hacen en Santiago del Estero. ¿Se hace en Santiago del Estero? Bueno, la Iglesia lo ha eliminado, no lo ha prohibido, no está prohibido el exorcismo, pero lo ha eliminado. ¿Por qué? Porque hoy ya no está tan segura, como digo, y lo que estamos presentando es esto, es una nueva postura de la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia Católica, un gran sector de la Iglesia Católica, la mayoría de los teólogos, piensa que es imposible la posesión diabólica. Y por eso la Iglesia, si bien cree en la existencia del mal, del diablo, no cree que pueda meterse dentro de nadie. Por eso lo ha resuelto eliminar. Y en esto la Iglesia Católica es una hija de su tiempo. En el siglo III o IV, la Iglesia le preguntó a los científicos de su época, dígame señores, ¿por qué este hombre le sale espuma por la boca, se tira al piso, se levanta en el aire, tiene estos fenómenos? Le dijeron, está poseído por el diablo. Muy bien, inventemos el exorcismo.
Ahora en el siglo XX, la iglesia le pregunta a los científicos actuales, señores, ¿por qué este hombre le sale espuma por la boca, se tira al piso y retorna? Le dicen, porque tiene enfermedades mentales. Muy bien, eliminemos el exorcismo. Muy simplemente la iglesia va caminando con su tiempo y con su historia. ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque hay casos, hay hechos. Los sacerdotes que hacen exorcismo están utilizando un ritual viejo porque ya la iglesia no lo permite más o no lo, digamos así, no lo utiliza más. Incluso si vos ves los documentos oficiales de la iglesia, cada vez hay más un retroceso en esta materia porque ya no cree que pueda el diablo meterse dentro de lo que es una persona inviolable creada por Dios. Si vos ves, por ejemplo, el nuevo Código de Derecho Canónico, que antes le dedicaba varios números a la posesión diabólica y al exorcismo, ahora le dedica un solo numerito. Si vos ves los documentos de Puebla, ni hablan del tema. Si vos ves el nuevo catecismo, que antes los catecismos anteriores hablaban con tanta efusividad del diablo, del demonio, ahora simplemente le dedica 2 numeritos. Si vos ves el bautismo que se hacía antes del año 69, el bautismo en la Iglesia Católica eran 7 exorcismos, era toda una lucha entre el cura que iba a bautizar a la criatura y la criatura que estaba poseída por los demonios, y era todo un largo diálogo en que el cura trataba de sacar. Hoy ya se ha eliminado ese tipo de bautismo, ahora el bautismo ya no tiene más esa celebración de exorcismo, ha ido desapareciendo toda esta práctica de la Iglesia Católica. Creo que los argumentos del padre Ariel son sólidos, son convincentes, ayudan seguramente a razonar cada uno de los temas. Pero lo dije al principio del programa, seguramente son temas muy polémicos que van dando respuesta a muchas inquietudes, pero a lo mejor van creando otras inquietudes. Estoy casi seguro que en usted, como seguramente en mí, han quedado preguntas, han quedado inquietudes, han quedado dudas. La idea es que usted no se quede con ninguna pregunta y no se quede con ninguna inquietud. Todo lo que le pueda surgir, escríbanos. Háganos una carta a Canal 7, en Andes, esquina Córdoba. En el próximo programa, el padre Ariel, en los primeros minutos del programa, va a intentar reflejar todo su pensamiento tratando de dar respuesta a cada una de las inquietudes que ustedes nos hayan enviado. Padre Ariel, su reflexión final. Sí, quisiera decirle a la gente que se quede tranquila, que el diablo jamás puede poseer a nadie, que el diablo nunca puede entrar dentro de la persona de nadie. Si bien en alguna época se pensó que eso podía ser, hoy sabemos que no es así. Y ni siquiera yo permitiéndoselo. No es que él se va a aprovechar de mí, ni aunque yo le quiera abrir mi corazón, el diablo jamás va a poder meterse dentro de mí, porque Dios nos ha creado totalmente libres e inviolables. No vivamos atormentados y espantados con el tema del diablo. No vivamos pensando ni asustados de que en cualquier momento uno se puede levantar por la mañana y se le metió el diablo. Cuando uno cree en Dios, cuando uno vive de la mano de Jesús, cuando uno trata de caminar por los caminos de Dios, sobre todo va a vivir libre de cualquier temor y de cualquier perturbación de este tipo. El diablo, el mundo del mal, lo único que puede hacer con nosotros es tentarnos, sugerirnos, proponernos caminos desviados de Dios, pero nada más. Y ni siquiera con eso tiene poder, porque como decía Jesús muy bien en el Evangelio, un día que los apóstoles salieron a predicar y evangelizar, yo he visto a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias por הלב מלא והמון תודה, והולם גם הוא, איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה, הללויה. הללויה לעולם, הללויה ישירו כולם, והאם
Ada du pahamon sili Veitanu